Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a nuestra sesión de escuela sabática aquí con los compañeros. Dar gracias a Dios porque podemos estar junto con ustedes allí en sus hogares, ustedes sintonizándonos, dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Un tema sumamente interesante. Acordémonos que vamos a tener estudios por todo este trimestre acerca de un tema sumamente necesario e incluso actual, como es servir a los necesitados. Acordémonos que Jesús, cuando separa los cabritos y las ovejas, según Mateo 25, al preguntarles a cada cual la razón de su existencia por la cual heredan el cielo o son desechados. Así no pregunta las ideas bíblicas, las ideas filosóficas, políticas, sino qué hicieron por el prójimo. Por cuanto tuve hambre, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve sin ropa, enfermo, etc. Allí Jesús premia a cada cual, servir a los necesitados. Pero antes de iniciar el estudio, quisiera presentar a mis compañeros. Aquí a mi lado tengo a mis dos hermanos, Rafael Toledo. Gracias, Rodolfo, por acompañarnos. Gracias, pastor. Gracias por la invitación que nos hizo. Y lo mismo también el hermano Juan Vázquez. Gracias, pastor. Feliz sábado. Gracias. Muy bien. Vamos entonces a estudiar el tema que hoy tenemos: misericordia y justicia en Salmos y en Proverbios. Es decir, vamos a ver en los libros bíblicos, especialmente en estos dos, en los Salmos y en Proverbios, capítulos especiales escogidos, en los que, al hacer algunas preguntas, algunos planteos, ¿cómo siente Dios? ¿Cómo ve Dios allí la acción del hombre para con el hombre, especialmente si está en desventura? Aquellos que son necesitados, desvalidos. Arranquemos con un texto del Nuevo Testamento.
cuál es la religión pura y sin mácula, según dice el apóstol Santiago. Leamos pues entonces Santiago capítulo 1, versículo 27, que esto nos prepare para lo que vamos a discutir con los compañeros aquí a continuación. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Vamos a mirar de los distintos salmos que queremos seleccionar el salmo número 9. Vamos a abrir ese salmo. Salmo 9. Aquí se quiere ver también el juicio de Dios, es decir, la situación de los pobres, el juicio de hombres para con los pobres y el juicio de Dios para con esos jueces de los hombres. Vemos de los versículos 7 al 9 lo siguiente. Salmo 9, del 7 al 9. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Quiero preguntarle a Rodolfo, primeramente, al mirar estos textos que acabamos de mirar ahí. Dice el versículo 8 y el 9, que es lo que queremos plantear. Si Dios, según el versículo 8, Él es el juez que juzgará al mundo con justicia, dice allí, y a la vez Él es el juez de los pobres. ¿Qué ocurre cuando un pobre no recibe lo que el juez de la tierra debiera darle? Si el texto nos está diciendo que Dios es el refugio del pobre, eso lo dice el versículo 9. Y luego en el 8 dice que va a juzgar con justicia al mundo, y en particular a esos jueces que tienen que atender al pobre. ¿Qué ocurre cuando no hay justicia al pobre? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Levantar movimientos de protesta en favor del pobre? ¿Cuestionar la manera de gobernar, de juzgar de los jueces? ¿Qué hay que hacer para que el pobre tenga su representatividad, que se le reconozca, que sienta que hay un Dios que lo asiste? Bueno, pastor, primeramente me agrada saber que Dios está en control. Muy bien. Que Dios está en control tanto del pobre como del rico. Y Dios nos ha dado un mandato bien específico, inclusive usted lo acaba de decir, cuando el Señor Jesús compara en Mateo 25 de qué se trata el reino de los cielos. Y luego allí hay una base que nos muestra que hay un deber, primeramente nosotros los que decimos que somos cristianos, tenemos un deber hacia el prójimo, porque Jesús lo hizo y nosotros somos seguidores de Jesús, entonces nosotros también lo debemos de hacer. Ahora, si no lo hacemos, el Señor Jesús nos dice que va a haber un juicio, y en el juicio se van a pesar las obras o la actitud que nosotros tomamos hacia esas personas. Primeramente Dios está en control, pero también nos dice, si tú no lo hiciste, entonces atente a las consecuencias. En el Salmo 9 hay dos clases de personas, pastor. Están los que alaban a Dios, los que sirven a Dios, pero también nos muestran los que no se preocupan por hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que me llama la atención. Por ejemplo, en el versículo 3 al 6, allí nos habla acerca de los que no se preocupan por agradar a Dios. Ellos van a tener su recompensa, y a veces como que no le damos mucha importancia a lo que Dios piensa, porque hay personas que dicen, después me preocupo, por ahorita voy a vivir la vida. Como que si nosotros tenemos la vida comprada, pastor, para vivir como querramos, y al cabo hay tiempo, después me arrepiento. Así vive el ser humano. Así vive el ser humano hoy en la actualidad, sin pensar, como dijo el Señor Jesús en otra historia, que dijo, necio, mañana se te va a pedir cuentas. ¿Y qué respuesta vas a dar? Pastor, hoy en día vivimos como que si nosotros tenemos el control en nuestras manos, y no es así. Yo creo que no es así.
Así que nosotros debemos, yo dije ahorita que el cristiano tiene un ejemplo de Jesús y nosotros somos seguidores de Jesús, pero el que no conoce a Jesús, hay un versículo en Romanos 2 que nos dice que los gentiles que no conocen la ley, por naturaleza su conciencia les dice lo que es bueno. Eso es lo que me llama la atención, que mucha gente dice, bueno, tú te basas a lo que tú conoces de la Biblia, pero yo no conozco de la Biblia, ¿yo por qué tengo que actuar como tú actúas? Bueno, hay un... ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Ves? Hay otro versículo que dice, nunca quieras para otros lo que no quieras para ti. O sea, hay mucho ejemplo, pastor, tanto para buenos como para malos, en la forma de conducirnos. Muy bien, muy bien. Ahora pregunto a Juan, vamos a leer el texto primeramente, también del Salmo 9, desde el versículo 13 al 20. Leemos primeramente. Dice allí en el texto: ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Hasta aquí la primera lectura. Acá estamos mirando, hermano Juan, que David, cuando escribe el Salmo, se identifica con los pobres. Al decir en el versículo 13, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Al identificarse con los pobres, con la gente que está en peor situación, él escribe, y entonces dice David, versículo 14, que él quiere contar las alabanzas por la forma en cómo Dios los salva, para que cuente yo todas tus alabanzas y me goce en tu salvación, la última parte. Un pobre puede identificarse con esta situación. Alguien que está perseguido, que está en desventura, que sufre adversidad, identificarse, decir o pensar y sentir, estoy viviendo una experiencia similar a la de David. La pregunta que hago es, ¿qué ocurre cuando el pobre no tiene la bendición que tuvo David y las cosas le siguen adversas? Y sufre violencia, sufre agresión, pero no encuentra todavía ese respiro en el Señor. Porque el Señor puede demorarse, porque pueden darse otras circunstancias, y el hombre siente que se le escapa de la mano esa bendición del Señor. ¿Qué palabra hay para esas personas? Bueno, de hecho, pastor, en el libro de los Salmos nosotros tenemos una lección muy importante, y es que en el libro de los Salmos nosotros encontramos experiencias vividas por el rey David de todos los ángulos. De donde quiera que lo veamos, él vivió todas las experiencias de las cuales nos narra, porque él no solamente fue poderoso y rey, sino que también fue perseguido, fue perseguidor, él fue rico y también fue pobre. Entonces, en él, a través de los salmos nosotros encontramos una montaña de experiencias internas, tanto en tiempos de alegría como en tiempos de tristeza y aflicción de parte de David. Pero hay algo que David nunca perdió de vista, y es que en el versículo 3 de este Salmo 9, encontramos que Jesús expresa lo que había, David expresa lo que había en su corazón. Dice el versículo, ahí lo tenemos en pantalla. El versículo 3, mis enemigos volvieron tras y cayeron, perecieron delante de mí, de ti. O sea, el salmista nunca perdió de vista todas lo que Dios significaba para él, ¿verdad? Nunca perdió de vista lo que Dios significaba para él en todos los aspectos de su vida. Entonces, por eso es que él nos narra la historia en los salmos, todas las experiencias que él había vivido, pero sobre todo enfocándose, de acuerdo al versículo que acabamos de leer, es que
Él como perseguidor pide misericordia. Por eso dice, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú me levantas de las puertas de la muerte para que cuente yo tus alabanzas. Amén. ¿Verdad? En las puertas de la hija de Sión y me regocije en tu salvación. Entonces esta era una experiencia que él estaba viviendo como tal, como perseguido, ¿verdad? Entonces, como perseguido, no como perseguidor. No como perseguido. Perseguido, perseguido. Ujú. Pero en el caso de personas que sufren experiencia similar de persecución o de violencia, cuando... Él se sentía identificado Así es. precisamente porque él estaba viviendo esa experiencia. Absolutamente. ¿Verdad? Entonces, por eso es que dije al principio, es que él puede contar todas estas experiencias y de hecho la refleja en el libro de los Salmos desde bajo cualquier perspectiva, desde todos los ángulos en que los podamos ver, porque como perseguidor vivió su experiencia, como perseguido también vivió su experiencia, fue rico y poderoso y también fue pobre. Sí. Entonces, por eso es que él pudo identificarse y por eso es que en el libro de los Salmos nos insta a, sobre todo, a enfocarnos en el débil. Y en el caso entonces de personas que al leer este Salmos tal vez no se sienten identificadas con la bendición de Dios, es decir, sufren la violencia, la invasión, la privación, la agresión y quisieran tener el respiro de la bendición de Dios. Y si no la tienen, coincidimos con Juan en que mirando las otras experiencias de David, otros salmos que nos cuentan, el mismo David cuando él sentía que Dios como que no le respondía, como que estaba muy lejos. Allí Amén. toda persona puede identificarse con todas el rango de experiencias que tuvo este salmista para que pueda sentir que Dios siempre está del lado del pobre, del necesitado. Aparte, pastor, también podemos ver la esperanza que David tiene en Dios y reconocer que Dios siempre está en control, que Dios está, como usted dijo ahorita, pero ¿por qué Dios calla? Calla en circunstancias que uno siente que necesita una respuesta. Y la misma esperanza lo hace sentir que Dios tarde o temprano va a contestar, pastor. Esa es la esperanza del pobre. Esperar que Dios haga justicia. Como dijimos ahorita, cuando el hombre no hace justicia, la esperanza del pobre es ahora esperar que Dios responda. Dios tiene tiempo, pastor, a veces calla, pero siempre hay un momento en que va a responder. Amén, amén. Seguimos leyendo entonces el Salmo 9, desde el versículo 15 en adelante leemos. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue ensalzado, enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Esta es la parte que nos importa también. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Pregunto también otra vez a Juan, ¿qué hace falta, hermano Juan, para que en esta porción del versículo 18, cuando dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente? Si el pobre, el desvalido, siente que no tiene respuesta humana, y el texto acá nos dice que no va a durar para siempre esa desventura, Amén. ¿qué hay que hacer? ¿Qué palabra, qué testimonio dar al pobre que sufre para que tenga aliento cierto, un consuelo y pueda seguir bregando, batallando para que su fe no decaiga? ¿Qué se puede hacer con una persona en esa condición? Una de las preguntas que al principio yo, como cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, a leer la Biblia, yo me hacía y decía yo, ¿por qué el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Conozco cristianos que han nacido en el cristianismo. Conozco adventistas que son fieles a Dios, siguen a Dios y se esfuerzan por estar siempre
caminando y dando lo mejor de sí a Dios, con todo su esfuerzo, con todo su amor, tal y como lo dice el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero al analizar la vida de estas personas, tristemente para muchos, son personas muy necesitadas, son personas muy pobres, son personas que tienen demasiados problemas, a diferencia de los míos o de otras personas que conozco. Podría pensar, o más bien yo pensaba, que cómo era posible que el Señor permitiera eso. Estaba estudiando la historia de el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob en Egipto, cuando fueron esclavizados 400 años. Muchos de ellos nacieron siendo esclavos y murieron siendo esclavos. Podríamos pensar por eso de que ellos fueron personas que nacieron, crecieron y vivieron, incluso murieron sin ninguna esperanza. Todo lo contrario. Según el versículo, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Eso significa que Dios no solo nos está ofreciendo un estilo de vida bueno en este mundo, pero a diferencia de que si no fuera así, sobre todo es que la esperanza nuestra debe de estar en el más allá. Amén. Sin embargo, conscientes y obedientes de los estatutos de nuestro Dios, Dios nos ofrece como principio de experiencia empezar a vivir una vida con buenos resultados y solución a todas nuestras pobrezas, todos nuestros problemas aquí. Pero en caso de que no sea así, igual nosotros siempre seguimos conservando, porque así lo dice el versículo, la esperanza de que el Señor lo ha prometido y lo va a cumplir. Amén, amén. Muy bien, nunca perder la esperanza a pesar de toda situación. Y la palabra de Dios pues provee suficientes herramientas, historias. Lógicamente todos deseamos que nuestras oraciones sean contestadas. Ahí se contó hace un momento el caso de los israelitas que nacieron, vivieron y murieron en esclavitud. Y ellos durante casi 400 años vivieron en esa condición. ¿Y dónde estaba la esperanza de ellos? Se frustró quizás. Y sin embargo, Dios cumplió su promesa, solamente que los tiempos de Dios no son los nuestros. Amén. Nuestras expectativas son muy altas y Dios las quiere satisfacer. Recordémonos que también hay planes de parte de Dios y es bueno conocerlos y en la lectura de la Biblia ver cómo se desarrollan los planes de Dios y nuestros tiempos también. Y al hermano Rodolfo pues le pregunto, de acuerdo al texto que leemos ahora de Salmos 9, versículos 19 y 20, lo siguiente. Primero leemos el Salmo. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Ante situaciones donde el poder político impera en perjuicio de los pobres, hay lugares en donde se toman votos políticos que perjudican a las sociedades, incluso las perjudican económicamente. La pregunta es, ¿cómo se cumple este texto? ¿Qué palabra podemos dar a estas gentes, tanto a los políticos, a los jueces que administran sus dominios, sus actividades, como a los pobres que están confiando en que ese político, ese juez, ejerza de buena gana su virtud de bendecir a la gente, y cuando no lo hace, le queda la esperanza de Dios, como en este texto? ¿Qué palabra podemos dar a estas personas que están desvalidas, necesitadas? Bueno, pastor, me llama la atención a mí el por qué a veces el ser humano actúa de esa manera. Aquí en
en el discurso maestro de Jesucristo, nos habla acerca de la actitud del ser humano. Y luego dice, el corazón del hombre es por naturaleza frío, sombrío y sin amor. Siempre que alguien manifieste un espíritu de misericordia o de perdón, no se debe a un impulso propio, sino al influjo del Espíritu Divino que lo conmueve. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí nos habla un poco acerca del ser humano, cómo nos actuamos por naturaleza. Y cuando nosotros hacemos algo bueno, es porque Dios está moviéndonos en nuestra conciencia que lo hagamos. Me viene al caso la historia de Juan el Bautista, cuando estuvo en la tierra. Dice que él dio un sermón muy fuerte, pastor, y les dijo que el hacha ya estaba lista para hacer juicio. Entonces las personas temerosas del tema le preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y no nomás gente baja, pastor. Allá había religiosos y había gente grande. Y para todos Juan les dio una respuesta. Ahorita usted nos acaba de decir, para estas grandes personas, ¿qué mensaje habrá para ellos? Habrá un mensaje especial también para los grandes hombres, los que nos guían, los que tienen los grandes poderes. Me imagino que Dios tiene mensajes para todos. El hecho de que no lo quieran vivir. Creo que aquí lo que haría falta es que aparecieran nuevos Juan Bautistas. Amén. Es decir, Dios del cielo observa todas estas cosas, pero la boca de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios son los hombres, sus hijos, que trabajan acá en la tierra y dicen las cosas de Dios. Amén. Y entonces amonestan como Dios lo haría. Y Juan Bautista es un ejemplo, un hombre, y agradezco Rodolfo que traiga ese ejemplo, un hombre que decía las cosas tan contundentes, aún hasta el rey Herodes, quien por la fuerza lo tomó preso y terminó con él. Pero esto no quita que Dios actúe por medio de sus servidores. Amén. Y enhorabuena que haya personas creyentes, predicadores, incluso hermanos comunes también, pero que sientan su vocación de decir las cosas, no en forma agresiva o grosera, hay maneras de decirlo, pero contundentes, que representen la voluntad de Dios, para que todos tomemos conciencia de que Dios está al control, que Él es el juez, que está por encima de todo, y que va a aplicar la justicia oportunamente sobre aquellos que debieran haberla administrado en forma agradable para quienes estaban en mayor necesidad. Amén. Vamos a seguir examinando todavía más salmos. Es el caso ahora del Salmo 82. Son pocos versículos, pero van a representar el tema que se quiere traer ahora, que es la misericordia y la fe en Salmos y Proverbios. Miramos entonces el Salmo 82, vamos a ir leyéndolo. Son 8 versículos, pero muy interesantes. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Hasta podremos agregar hacer acepción de personas. Y el consejo, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Pregunto, Juan, acá está un poquito confuso cuando dice Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, dice el Salmo 82:1. Que de paso recordemos, Jesús utiliza este salmo en Juan capítulo 10 para referirse a los judíos, lo que le criticaban a Jesús. De paso podemos leerlo también. Vamos a buscar Juan capítulo 10. Nos va a ser interesante porque es el uso que hace Jesús. Aparece versículo 31, Juan 10, 31 en adelante. ¿Qué dice? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús responde, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cuál de ellas me apedreáis.
Ellos responden, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús, para justificarse, cita este salmo que acabamos de leer, Salmo 82. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura, en este caso el salmo, no puede ser quebrantado. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque estoy diciendo, hijo de Dios soy, si ustedes son dioses también. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Noten, muy interesante el planteo que hace el maestro. Pero vuelvo entonces, Juan, otra vez al Salmo 82, para preguntarle, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Qué palabra podemos traer para explicar la presencia de dioses? Bueno, de hecho, hay que reconocer las culturas antiguas, empezando por los egipcios, luego los babilonios. Verá, en el caso de los egipcios, ellos consideraban como muy especial el caso del río Nilo, el caso de las vacas, y aparte de eso también tenían imágenes de personas que habían vivido, de antiguos faraones que ellos consideraban dioses. Para ellos era una divinidad, para ellos hablar cosas en contra de estos a quienes ellos llamaban dioses, eso era algo muy grave. Entonces, para el salmista, para poder darse a entender, ¿verdad? Incluso, como ya acaba de leer usted, pastor, Dios mismo, o incluso Jesús, menciona a las otras divinidades de los otros pueblos como dioses, no porque sean dioses, sino que es una manera de darse a entender lo que Él está diciendo. Por eso Dios está en la reunión de los dioses. En realidad, no es que hayan más dioses de la misma categoría o como lo es nuestro Dios, el Creador, el Eterno, sino que Él está haciendo mención de todos los dioses para que el resto de culturas, ¿verdad?, que tienen esas diferentes divinidades, puedan entender de qué Él está hablando. Bueno, vamos a escuchar a Rodolfo si se anima a compartirnos su opinión del concepto de dioses. Bueno, pastor, a mí cuando estaba estudiando esto, mi mente me llevó a la primera mentira que le ofreció el enemigo a la mujer. Dios le había dicho al hombre y a la mujer cómo deberían de vivir, cómo deberían de actuar, pero de repente viene alguien y se transforma y le ofrece algo mejor. Le ofrece algo mejor a la mujer y lo tomó porque la oferta era: seréis como Dios. Imagínense, pastor, ¿a quién no le gustaría eso? Hoy en día, después en el versículo 22, Génesis 3:22, Dios tomó una decisión, pastor. Tomó una decisión de poner un bloque al árbol de la vida. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Fíjense, sabiendo el bien y el mal, algo que no se le había permitido al ser humano, a Adán y a Eva. Ahora transgredieron y ahora ya conocen lo malo, y ahora Dios toma una decisión. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora, ¿sabe, pastor? Me llama la atención también el versículo 7, dice, ustedes ahora son como dioses, pero como hombres moriréis. Ustedes dicen que son dioses, pero van a morir como hombres. Interesante. Hay un dicho, pastor, acá en los latinos. ¿Sabe qué dicho se dice? ¿Quieres conocer a alguien? Dale poder. ¿Quieres conocer a alguien, Juan? Dale poder, y ahí se va a manifestar el carácter de la persona.
¿Y cómo con alguien que tiene poder, cómo se siente, pastor? Como un Dios. Se siente que las puede y actúa con esa arrogancia de ese poder. Y entonces está actuando como el enemigo, pastor. ¿Quieres conocer a alguien? Dale poder. Vamos a comentar, interesante las opiniones, pero a la luz del comentario de Jesús creo que queda más claro. Si Jesús toma el texto y se los atribuye a los judíos, según Juan 10, si a quienes le vino la palabra de Dios, Dios, le llama dioses, ¿por qué ustedes se ofenden conmigo? Soy judío como ustedes y Dios a mí me llama hijo de Dios, al cual Dios santificó y envió al mundo, y los judíos se ofenden. Lo que importa es que lo que dijo Jesús aquí entra en juego. A quienes le vino la palabra de Dios los llamó dioses. Y en el texto que estamos mirando del Salmo 82 hay un detalle interesante y que vamos a agregar, que dioses es equivalente a jueces. Sí. Vamos otra vez a leer el Salmo 82, desde el versículo 1, que dice: Dios está en la reunión de los jueces. Permítame ahora hacer esa salvedad. En medio de los dioses juzga, o en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Etcétera, lo que viene después. En otras palabras, a la vista de Dios, son dioses. Están como Dios porque Él los faculta para que hagan algo que es propio de Dios, que es juzgar. A diferencia de Lucifer, que Él les hizo creer que podían llegar a ser como Dios o dioses, desobedeciendo a Dios, que incluso Dios tiene que admitir, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es como los dioses, podemos decirlo, pero no del modo en cómo Dios quería, de acuerdo al Salmo 82. Dios quería que colaboraran con Él, participando en la obra de juicio, de poder juzgar de una manera agradable, justa, a los pobres, a los necesitados. Pero en cambio con Lucifer llegan a ser como Dios, pero en pecado, en rebelión, y Dios eso no lo puede tolerar. Entonces, al ser reconocidos como jueces, noten qué honor, qué privilegio de parte de Dios al llamarles así. Yo les dije, ustedes son dioses, pero también se dijo, sin embargo, como hombre moriréis, en el siguiente versículo, allí entre el 6 y el 7. Ahora bien, ¿cuál es la labor de un juez? Allí nos está diciendo el texto, y ahora le pregunto a Juan también. Salmo 82, versículo 2, segunda parte, o primera parte para ver el contexto. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? O dicho de otra manera, hacer acepción de personas. Cuando ocurre eso, hay que reaccionar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Les quiero preguntar a los dos también, ¿no? Hay personas que se quedan tranquilas, soportan la humillación de un juez corrupto, sobornado. Esto suele pasar en países en donde se espera que un delincuente pague y sin embargo el delincuente, en fin, o es exonerado o no se le da el suficiente castigo que la sociedad está pidiendo por los graves crímenes. Hay un juez que aplica injustamente su arbitrio, sus decisiones. ¿Qué palabra podemos darle a la gente? ¿Le parece, Juan? ¿Nos puede compartir su opinión? ¿Me repite la pregunta? ¿Qué palabra podemos dar a la gente que observa injusticias de parte de un juez? El texto acá nos está diciendo: ¿acaso no libraréis? O leemos otra vez: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil. Y el hombre no lo hace, hace acepción de personas. ¿Qué palabra hay para quienes ejercen injustamente esa facultad de juzgar y lo hacen mal? Bueno, de hecho, se recuerda, pastor, cuando el pueblo se corrompió en la época del rey Sedequías, en donde todos los que deberían hacer justicia en el pueblo y hacer prevalecer sobre todo la justicia de Dios se habían corrompido y se dejaban sobornar buscando únicamente su propio bien. Se olvidaron de los problemas y sobre todo de atender lo que Dios demanda en su justicia divina, al pobre, al menesteroso, al afligido, al oprimido.
cómo Jeremías hablaba a estos reyes acerca de la justicia de Dios, pero al mismo tiempo le daba esperanza y defendía a la gente pobre, a la gente, al oprimido, al que era juzgado injustamente, ¿verdad? Y ahora sí que en vez de que se le hiciera justicia, en vez de que saliera ganando, al final terminaba peor de cómo estaba. Entonces, pienso yo que las palabras que se le deberían de dar a estas personas realmente es la justicia divina que Dios nos muestra, que Dios nos enseña. Muy Amén. bien. Rodolfo. Pastor, me llama a mí la atención en este día porque dice, este día es para los dirigentes de iglesia, para nosotros. Y yo dije hace rato, ¿quieres conocer a un hermano? Dale poder y se va a notar realmente quién es esta persona con poder. Ahora, traigo a colación 2 ejemplos, pastor. El primero está Saúl. Cuando el pueblo pide un rey, y se busca, entonces se encuentra el personaje adecuado, según el profeta. Se trae a este joven grande, alto, guapo, humilde y temeroso, pero ya cuando tiene el poder, ahora empieza a notarse realmente lo que era Saúl. Empieza a seguir a un joven, a David, que realmente se dicen, no se sabe ni por qué lo perseguía, porque lo único que traía David a la nación era triunfos, y al traer David triunfos eran buenos para Saúl, pero Saúl no lo miraba de esa manera. Veamos cómo Saúl actuó al principio y ahora con poder cómo actúa, pastor. Y ahora vamos a ver David. Ahora vamos a ver a David. David, un joven que también se le llama al reinado joven, humilde. Decía él, ¿quién soy yo? Yo no soy un joven. Ahora vemos a David ya en el reino. Dale poder a un hombre y verás cómo actúa. Ahora vemos actuando a David igual como actuó Saúl con él, pero ahora David actuando con Urías, alguien que estaba al lado de él. Así como David estaba al lado de Saúl, ahora Urías estaba al lado de David. A mí me llama la atención, pastor, darle poder a alguien y se va a notar realmente quién es la persona. Estamos hablando de líderes de la iglesia, pastor. ¿Puede pasar eso en la iglesia, pastor? Sí. Por ejemplo, en Romanos 2, del 17 al 24, ahí está un mensaje bien fuerte para nosotros, pastor. Nosotros queremos cambiar a las personas y hacer tanta cosa para las personas, y miren cómo actuamos nosotros. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios. Aquí vemos todo un adventista del séptimo día en todos estos mensajes, pero también hay una reprensión. Nuestro mensaje es bueno, pastor, cuando lo vivimos. Muy bien. Cuando lo vivimos. Muy bien, vamos a avanzar con un nuevo salmo, el Salmo 101, lo leemos ahora. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Es obvio que este salmo está redactado por un líder. Él es el que va a tomar las decisiones, no permitir delante de sus ojos ninguna acción perversa ni mentira. Al contrario, va a exterminar todo para que solamente los fieles, los limpios puedan caminar. Este es un estándar que Dios pone para el liderazgo.
Si bien aquí este es el rey el que está hablando, y él tiene el derecho, por poder político, de imponer el orden recto, apliquemos el principio también a los órdenes en que nos movemos, en algunos casos ya sea en la iglesia, en otros casos donde trabajamos, donde nos movemos, y si somos líderes, justamente seguir el principio del Salmo, no permitir cosas injustas delante de nosotros. La pregunta, Juan, que hago es, ¿qué ocurre cuando estamos en un ambiente? Vamos a tomar un ambiente laboral, ¿no? Nos movemos con compañeros y si tenemos alguna responsabilidad, somos capataces, allí de una cuadrilla, pero hay aquí que se están haciendo cosas que están incorrectas, las estamos mirando y debiéramos tomar el poder para poner orden y no lo estamos haciendo. Y estamos en un sentido hasta siendo partícipes de ese acto deshonesto, ya sea a veces robando horas de trabajo, hablando mal contra otra gente, y nuestra misión es poner orden, hacer que la gente trabaje. En lugar de ello, no está sucediendo eso. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué consejo podemos dar a personas que, inspirándonos en este Salmo 101 de liderazgo y que debe mantener la rectitud, no lo está haciendo? Bueno, de hecho el versículo 3 sobre no pondré delante de mis ojos cosa injusta, y luego mis ojos pondré en el versículo 6 en los fieles de la tierra, para que esté conmigo el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Como usted dijo hace un momento, está hablando alguien, un líder, alguien que tenía el dominio, alguien que tenía el control, y por ende, él, para que su justicia fuera buena y agradable ante los ojos de Dios, él se había hecho y tenía especial cuidado de no hacerse rodear por personas que pudieran contaminar esa justicia que él debería de ejercer. En cuanto a las personas que hoy en día, en un ambiente laboral, en un ambiente de trabajo, como usted dice, y están haciendo están cayendo en este tipo de situaciones y que no pueden y que no tienen el conocimiento y que no encuentran, o más bien porque no la buscan, la manera de hacer una justicia real, verdadera y justa, entonces este salmo es muy adecuado realmente para que nosotros podamos decirle a estas personas cómo Dios nos muestra y cómo Dios desea que la justicia sea verdadera. Muy bien. Pastor, me llama la atención este salmo porque en este salmo David está haciendo una promesa como muchas veces usted dijo, hay promesas que se hacen para los mayordomos, para toda clase de liderazgo hay promesas. David está haciendo una promesa que quizás, pastor, no la llegue a poner en práctica, porque aquí son simplemente palabras. Va a llegar el momento de ponerlas en acción, como usted acaba de decir de un mayordomo. Al poner el cargo a un mayordomo, hay promesas, hay leyes para el mayordomo. Mira, tú ya tienes el cargo de mayordomo, estas son las formas como vas a actuar. Ser justo con todos. Llega el momento de que el mayordomo, como dijo ahorita, se le enfrenta a una posición de que su mejor amigo tiene una necesidad. ¿Qué va a hacer? ¿Va a llevar la promesa que hizo o las leyes que lo rigen a nivel de todos o le va a dar más prioridad? Ahí es donde queremos entrar en cuestión de acción. El Señor Jesús, acerca de las promesas, se recuerda que Jesús dijo: sea tu palabra sí o no, pero no juegues con lo que tú sabes que Dios está pidiendo.
Hay un formato que nosotros debemos de seguir, pastor, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo actuó nuestro Señor Jesucristo y nosotros seguir sus pisadas? No andamos a ciegas, pastor. Tenemos un ejemplo a quien seguir. ¿Qué dijo Santiago? Santiago 1:22. Me llama ese versículo, Santiago 1:22, miren lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Aquí nos está hablando acerca de lo que nosotros prometamos, cumplamos. Si no, mejor no digas nada. ¿No es así, pastor? Muy bien, muy bien. Vamos a mirar un nuevo salmo, Salmo 146, que nos habla de nuestro Dios, cómo Él actúa para con los pobres, cuando dice, Salmo 146, versículo 3 en adelante: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. En cuanto a confiar en algún líder también, confiar en los príncipes. Versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos y Jehová ama a los justos. Preciosos pensamientos de nuestro Dios. Pero quisiéramos también agregar de Proverbios, ya prácticamente al cierre de nuestra programación. Y les pregunto aquí a los compañeros brevemente, ¿qué mensaje extraemos de Proverbios a favor de un pobre, de un necesitado? Yo puse 3 proverbios, pastor. Que uno solo nomás, porque no alcanza el tiempo. Me gustaron ahora, no sé cuál de los 3. Dice, a Jehová le presta al que ayuda a un pobre. Imagínense, a Jehová le presta al que ayuda a un pobre. ¿Quién no quiere tener ¿cómo se podría decir? A Jehová le presta el que ayuda a un pobre. Una bendición. La bendición me encanta. Digo, bueno. Qué bueno. Que este proverbio está rico. Precioso. Está sabroso. ¿Y Juan tiene algún proverbio que nos quiera recomendar? Bueno, yo de hecho estaba reflexionando acerca del libro de los proverbios y encuentro que el libro de los proverbios es una... Un solo proverbio, uno solo. Ah, bueno. Proverbios 19:15. A ver, miramos ese proverbio. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Imagínese usted. 17 está interesante. Bien, quizás con este proverbio último que acabamos de leer, Dios bendice a los pobres, pero el pobre también tiene que hacer su parte. Porque aquí el proverbio está hablando en contra de la pereza, aquella persona descuidada. ¿Cuántos hay que si llegan a ser pobres? Hay diferentes circunstancias, situaciones de revés en la vida, injustas en algunos casos, pero también a veces hay situaciones en las que uno es responsable. Entre esas cosas la pereza, el descuido, y allí Dios no puede dar bendición. A lo sumo que la persona reflexione, levante vuelo. Queremos dar gracias porque nos han acompañado en estas reflexiones que tuvimos a partir de esta lección dedicada a Salmos y Proverbios, en la bendición de los pobres. Dios bendice a aquellos que invocan su nombre, que lo buscan de veras. Amén. Gracias por acompañarnos, gracias a los compañeros también, y que Dios los bendiga hasta la próxima semana. Amén. 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 Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido.
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.